cuando uno ve visitas muy temprano en ASB Noticias y en Colmundo Radio, que son juiciosos como... ¿Lo dice por mí? No, señor, usted. Pero yo ya estaba... Pensé que me estaba escribiendo, director. No, señor, usted... Es que Juan Carlos llegó muy temprano. Sí. Yo le vi una bolsa que parecía buñuelos. No, la estoy buscando porque lo vi cuando pasó. Le digo la verdad, yo pensé que eran moritos, ¿Sí? pero tampoco. No, mentira, Juan Carlos, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, la próxima. No. Me tocó llegar al aeropuerto a las 3 de la mañana. ¿Y a esa hora no está el Astor abierto? A esa hora no, imagínate. No, ni en Santa Elena. No, pero buñuelos les puedo traer del día anterior. No. Del día anterior. No, Juan Carlos, no se sienta comprometido. Era molestando, pero ¿cuándo vuelve? Juan Carlos, qué bueno tenerlo acá. A ustedes, gracias por la invitación. Y qué bueno tener a nuestro Banco de Alimentos en esta mesa de trabajo el día de hoy. Pero mejor acompañado de una persona, es que Juan Carlos, le quiero decir Valeria, Juan Carlos es nuestro conductor en esta media hora. Él se encarga de contarles a todos los colombianos que esta unión que tenemos con Abaco es que junto a ustedes y que juntos podemos lograr quitar el hambre. Por eso él es el conductor. Juan Carlos, por favor, presente. Y yo me voy metiendo de a poquitos en esta conversación. Bueno, muy bien. Entonces, voy a arrancar, Andrés, hablando de Terpel, aliado súper estratégico de los bancos de alimentos de Colombia. Es uno de los aliados más importantes que tenemos en el país. Terpel lleva 55 años impulsando, movilizando a las personas, a las empresas y al país con la mejor energía. Oiga, pues ese propósito, impulsar, movilizar a las empresas, a las personas y al país con la mejor energía. Y hoy nos está acompañando Valeria Bernal Benavides, que es la jefe de sostenibilidad de Terpel. Valeria es profesional en relaciones internacionales, especialista en responsabilidad social empresarial. Valeria, buenos días. Juan, muchísimas gracias por invitarme. No, el honor es de nosotros. Sí, tenemos un video, señor, para presentar a Valeria y a Terpel, que hace parte de los aliados estratégicos de Abaco y de ASB Radio. Así que vamos a recibir a nuestros amigos de Terpel con esta presentación. Hoy en Terpel seguimos viviendo nuestro propósito. Por 55 años hemos impulsado a todo un continente con la generación, distribución y transformación de combustibles. Seguimos siendo ese aliado país que pone siempre a las personas en el centro de nuestras decisiones, para así entregar la energía que les permita llegar hasta donde quieren. Y no cualquier energía, la mejor energía que te conecta, que evoluciona y que impulsa grandes causas. La mejor energía, cálida y humana, que se siente en nuestro servicio amable. Hoy en Terpel celebramos 55 años viviendo nuestro propósito. Impulsar y movilizar a las personas, a las empresas y al país con la mejor energía. Cosa, 51 años y se ven tan 55. jóvenes. 55 años y se ven tan jóvenes, hola. Sí. Eso es echándome yo mismo flores, ¿no? 55 años y se ven tan joven, Terpel. ¿Sabe qué es lo que le pasa a uno con Terpel? Que uno siente, en algún momento fue una estrategia de comunicación, cómprele al país. Terpel era cómprele al país. No sé si ustedes son muy jóvenes. Problema no, Ricardo, de ser uno veterano, que ya se vuelve ya... Pues no lo digo yo. No, voy a cambiar veterano por experiencia. Qué bueno que esté con nosotros, Valeria. No, qué bueno que Terpel ayude a nuestro banco de alimentos. ¿Por qué se da la idea de que, o por qué Terpel lo hace? Por muchas razones. Realmente, y quisiera arrancar porque el video nos da como esa apertura para hablar de lo que hacemos y por qué lo hacemos. En Terpel nosotros tenemos un compromiso muy grande y es ser aliado país, y ahí lo veíamos en el video, y es entender que no podemos ser ajenos a las problemáticas de los entornos donde nosotros tenemos presencia. En ese sentido, pues nos hemos enfocado en trabajar o acompañar a causas apremiantes como la salud, como la educación, como la alimentación, como la reconciliación y la construcción de paz. Y trabajar con los bancos de alimentos nos permite materializar ese compromiso de
trabajar por la lucha contra el hambre. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo se encontraron, Juan Carlos? ¿Por qué no me cuentas esa experiencia? Porque alguien dirá, oiga, pero vender lubricantes, ¿cómo es con el hambre? O sea, ¿cómo se juntan? ¿Cómo hacen ustedes? Andrés, somos aliados hace varios años, Ajá. veníamos recibiendo donaciones de gasolina de Terpel, pero voy a contar una experiencia muy bonita en pandemia. Llegó la pandemia, Ujú. todos en casa. Los bancos de alimentos, por supuesto, no estábamos en casa, estábamos trabajando día, noche, fines de semana. Y llegó el momento de ayudar al país y empezamos a levantar la mano porque había hambre en Colombia, una grave situación de hambre en Colombia. Y entonces todos empezaron a ayudar y todas las empresas empezaron a decir, yo puedo ayudar, yo puedo ayudar. Mm. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos bonitos. Se empezaron a llenar las bodegas de los bancos de alimentos y no teníamos dónde guardar la comida. Nos tocó empezar a almacenar alimentos en las parroquias. Nos tocó cerrar aquí en el Banco de Alimentos de Bogotá la calle con policías y vallas porque ya no cabía la comida dentro. Pero entonces necesitábamos distribuir la comida por todo el país. Y entonces empezamos a levantar la mano y, por ejemplo, Bavaria nos dijo, tengo todos mis camiones disponibles. Usen los camiones que antes se desplazaban llevando bebidas, los pueden llenar de alimentos para todo el país. Solidaridad. Y entonces Terpel dijo, tenemos gasolina, tenemos combustible para llevar alimentos por todo el país. Y entonces las Fuerzas Armadas dijeron, cuenten con nuestros camiones, cuenten con nuestros barcos. La ONU dijo, cuente con mi helicóptero y empezamos a mover comida y llegamos desde los bancos de alimentos de Colombia gracias a estas alianzas a más de 3 millones de colombianos. No. Y entonces Maravilla. Terpel en ese momento consolidamos una alianza muy bonita, les llevamos alimentos a más de 3 millones de personas y desde eso estamos trabajando de manera muy especial en este país. ¿Y hoy cómo es? Hoy, Valeria, cómo es el hoy? Nos habló una historia dramática para muchas personas que vivimos el COVID, que incluso pensamos, digo, de esta no salgo, pero también el hoy, el cómo seguir construyendo a raíz de esa gran historia que nos comentó Juan Carlos. Mira, yo creo que hay muchas cosas que contar. Algo muy importante es contar que tú decías, bueno, lubricantes y combustible, ¿qué con alimentos? Y algo que nos gusta mucho contar es que nosotros vamos mucho más allá de la comercialización y la distribución de combustible. Nosotros vendemos combustible para vehículos, pero también para aviones, Sí. para barcos, para la industria. Vendemos lubricantes y además tenemos un negocio maravilloso que seguramente algunos de ustedes conocen, que es Altoque. Altoque son nuestras tiendas de conveniencia Sí. que están en todas, pues no en todas, pero en muchas de las estaciones de servicio, sobre todo en carretera. Y a través de Altoque encontramos otra manera también de trabajar con Abaco. Nosotros tenemos un compromiso muy grande y sabemos que cuando hablamos de movilizar al país, a las personas y a las empresas con la mejor energía, pues el combustible es lo que nos permite y nos permitió tener esa puerta de entrada con Abaco y Movernos. poder donar el combustible y movernos. Y que en pandemia para nosotros fue un desafío porque nadie se movía, ¿sí? Entonces nos y con miedo movimos. además en esa época. Y nos movimos nosotros entonces por las causas que nos necesitaban. Así como trabajamos con Abaco, pudimos acompañar también a la Cruz Roja, utilizamos las estaciones de servicio y las tiendas para hacer mercados campesinos, digamos que nos movilizamos también alrededor de lo que nos necesitaban. Pero también con Altoque quiero acá contar la importancia de nuestros negocios y la diversificación de nuestro portafolio. Altoque hoy es un negocio que quiere seguir creciendo. Ahorita tenemos más de 130 tiendas a lo largo del país, muchas de estas en carretera, cada una con una realidad completamente diferente. Y lo que nosotros empezamos a trabajar fue a través de EatCloud, que es una plataforma que es maravillosa y de pronto ahorita Juan les puede contar un poco más, conectar el evitar que nosotros desecháramos alimentos. Aquí ya las tuvimos. Ah, bueno, entonces... Esta plataforma es maravillosa. Que todo lo que nos ha traído Juan Carlos, yo le digo el ángel del hambre, ¿no? Le digo que es nuestro ángel para combatir el hambre. Uno no entiende, hace 8 días tal vez estábamos hablando con EatCloud, ¿no? Y volvemos al tema, combustible, cómo es que llega y mire todo lo que han hecho ustedes, cómo se juntan. Eso es lo que la gente debe entender y nos debe ayudar a comprender que aquí todos podemos poner. Depende, ¿cuál es su negocio? También puede ayudar. No necesariamente tiene que ser, es que yo produzco alimentos, es que yo produzco, no. Cualquiera que sea la naturaleza de su negocio, nos puede ayudar para el banco de alimentos, ¿o no, Juan Así Carlos? es, todos podemos ayudar de diferentes maneras, pero venga, Alegría siga contando el cuento. Entonces, EatCloud, ¿cómo se conecta con las tiendas Altoque? Bueno, entonces, Perfecto. EatCloud llega a nosotros
porque además nosotros como organización tenemos algo que llamamos la postura ambiental, y son esos compromisos que tenemos en términos pues de qué vamos a abordar con los impactos que generamos. Nosotros generamos residuos, nosotros generamos diferentes tipos de residuos, principalmente en 2 negocios. Bueno, unos peligrosos asociados a pues, las estaciones de servicio, pero ahí no me voy a enfocar, pero tenemos residuos por nuestros lubricantes y por los servicios de conveniencia. Y cuando hacíamos el zoom en servicios de conveniencia, que son los al toque, decíamos, bueno, ¿y los alimentos qué? Tenemos tiendas en las que tenemos la fortuna de que todo se vende, pero teníamos otras en las que se generaba mucho desperdicio de alimentos. Entonces, cuando llegó Eat Cloud, a nosotros dijimos, al comienzo fue un desafío, porque decir, bueno, ¿y qué hacemos? Y realmente había muchas preocupaciones alrededor. Y llega Eat Cloud a decirnos, todas esas preocupaciones que usted tiene, tranquilo que yo se las resuelvo, ¿sí? Y empezamos a hacer tímidamente un piloto, nos funcionó. Algo muy importante es decir que la sostenibilidad en Terpel es algo que se habla desde la junta directiva para abajo. Es un tema que hablamos todo el tiempo, retamos todo el tiempo, buscamos cada vez cómo hacerlo mejor. Y de hecho, hace un par de días estábamos en un espacio llamado el Comité de Sostenibilidad donde hablábamos de estos temas. ¿Cómo nos fue? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué más podemos hacer? Y tan solo el año pasado nosotros en la postura ambiental definimos que el 80% mínimo de nuestros residuos de alimentos tenía que donarse para evitar el desperdicio, para evitar que terminara en un relleno sanitario. Y en este momento Eat Cloud ha sido el que nos ha permitido ir subiendo ese porcentaje. El año pasado logramos que el 12% de la merma que se genera en tiendas se fuera para Eat Cloud, lo cual para nosotros en términos, digamos que menos importante, pero de proceso es maravilloso porque estamos organizando mucho mejor las tiendas, pero 2, lo más importante, estamos apoyando y contribuyendo a la reducción del hambre en Colombia, que Juan seguramente les ha contado mucho más esas cifras y que cuando nos sentábamos nosotros a entender decíamos, el impacto que esto tiene, cuando hablábamos y decíamos que estamos dando el equivalente a más de 4.000 platos de comida con esta comida que además está perfecta, deliciosa, pero que por los términos y condiciones que tiene al toque, pues expiran, entre comillas, en algún momento, sí, pero que están perfectamente, que no te van a enfermar, que no es que ya se vencieron, no, es que, por ejemplo, un palito de queso, si a las 12 horas no lo vendimos, ya no está tan calientico, ya no está tan crocante, exacto. Entonces, al cliente no se lo podemos vender así, pero el palito de queso está perfecto. Entonces, Eat Cloud llegó como esa solución para ayudarnos a resolver una problemática en términos de operación, pero además para resolver una problemática tanto ambiental como social. Entonces, pues tenemos una apuesta muy grande de seguir haciéndolo porque vemos que, además hay algo muy importante y es que cada vez más tiendas se suman a esta iniciativa. Al comienzo para la tienda era, ¿y yo cómo hago eso? ¿Y cómo? Porque implica un proceso, ¿no? Claro, y todo lo nuevo implica un temor, ¿no? Un cambio. Pero ver al administrador de la estación, al promotor, sabiendo que el uso adecuado de cada alimento es fundamental porque va a llegar a alguien que lo necesita, pues es supremamente poderoso y es lo que más nos motiva. Andrés, mire, cada kilo cuenta. ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Cómo funciona en la práctica la cosa? Las tiendas al toque tienen un montón de alimentos, muchas veces no se logran comercializar. Al toque sube a la plataforma el alimento que no va a poder comercializar. Los bancos de alimentos de todo el país vemos esos alimentos. Cuando el banco tiene la logística y puede ir, el banco va a la tienda al toque por el producto y si no, conectamos a estas fundaciones que hacen parte de la red de los bancos de alimentos y van y rescatan. El año pasado logramos salvar en tiendas al toque 1.955 kilogramos de productos que distribuimos a población vulnerable. 2 toneladas. Este año ya llevamos 1.491 kilogramos de productos con corte ahorita en junio y entonces estamos llegando a Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, aquí en La Calera, Medellín, salvando alimentos de Terpel, de tiendas al toque, mejorando la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables. ¿Cómo la ve, Ricardo? No, interesante, Andrés. Todo lo que hay, escúcheme la expresión, todo ese andamiaje, toda esa infraestructura que hay detrás de esta cadena de querer ayudar y de querer cambiar el mundo. Yo creo que preguntarle a Valeria, en el campo de responsabilidad social de Terpel, ¿cómo funciona? ¿Trabajan exclusivamente con Abaco o si lo hacen abierto para otros sectores? ¿Cómo deciden a quién ayudar y en qué consiste esa ayuda? Bueno, yo creo que lo que enmarca nuestro compromiso es el concepto de aliado país. Y uno a veces quisiera poder ayudar en todo, ¿no? Pero nosotros pues nos hemos enfocado en
tres temas principales, diría yo. Educación, que es la apuesta más grande que tiene Terpel. Nosotros este año estamos cumpliendo 20 años con la Fundación Terpel, que se dedica a mejorar la calidad de la educación y enfocarse en temas de liderazgo, matemáticas y lenguaje. Tenemos una presencia a lo largo de todo el país y también en Panamá. Tenemos la Fundación Terpel Panamá. Y de la mano con la Fundación hacemos... digamos que la Fundación tiene 6 programas encaminados desde a mejorar las condiciones de los docentes, de los estudiantes, a fomentar procesos de innovación, de transformación de sus entornos, de la infraestructura misma, de las instituciones educativas, y ahí vinculamos también a nuestros empleados y a todos nuestros grupos de interés, porque entendimos que si bien damos unas condiciones para que la educación se dé, la infraestructura es algo muy importante. Entonces, contar con una educación, con una institución educativa que tenga un techo, que tenga un baño, que tenga, eso ayuda a que la educación funcione, y ahí nosotros, digamos que nos enfocamos en los temas de educación y hacemos también voluntariado en ese frente. Otro tema muy importante para nosotros es la reconciliación y la construcción de paz. ¿Y por qué? Porque pues es que es una problemática desafortunadamente inherente a nuestras características como país, y por más de 10 años llevamos desarrollando un programa que se llama Restaurando Sueños, que es maravilloso, en el que buscamos desarrollar habilidades de emprendimiento en población que ha tenido que ver con el conflicto o que tiene y merece una segunda oportunidad. Firmantes de paz, víctimas del conflicto, militares heridos en combate o sus familias y pospenados. Y a través de Restaurando Sueños hemos llegado a apoyar 37 proyectos productivos a lo largo de todo el país en diferentes frentes. Reparación de motos y vehículos, alimentación, confección. Ahorita estamos trabajando en darle una vuelta al programa para ampliar un poco más las posibilidades de estos emprendedores, porque queremos que crezcan. En Terpel creemos que si crecen con nosotros van a crecer para otros. Entonces tenemos una meta de seguir fortaleciendo la base y digamos que esta población que necesita oportunidades para que puedan volverse proveedores de Terpel y proveedores de otras compañías muy grandes. Y además buscamos abrirles oportunidades también en los al toque para que den a conocer sus productos y crezcan también en plataformas y digamos que en grandes formatos. Y por otro lado, y ahí es donde también conectamos con Abaco, es digamos que el apoyo a donaciones a causas y organizaciones afines a los principios de la organización. Como les decía al inicio, nosotros queremos atender estas causas apremiantes, sobre todo de necesidades básicas insatisfechas, y pues la alimentación sin duda y desafortunadamente es algo que en el contexto país es muy importante. Arrancamos y creo que en alimentos Abaco es nuestro aliado principal y muy querido. Y algo que decían ustedes muy importante es todos podemos aportar. Y yo ahí quería hacer un zoom porque tuve la dicha de estar con el equipo de Abaco en La Guajira hace unos meses y yo decía qué cantidad de empresas que estamos a lo largo de todo lo que implica llevar un plato de comida a una persona que lo necesita. Entonces estaban empresas como Ara, estaba Bimbo, estaba una cantidad de compañías que cuando yo me lo imaginaba en mi cabeza decía, claro, es que todos tenemos que ver todo ese proceso desde que se genera el alimento, desde que se saca del campo hasta que llega a donde lo necesitamos. Y ahí Terpel pues cumplía un rol muy importante que era transportarlo y luego ahora a través del toque también aportar a entregar ese alimento. Entonces, pues hay muchas cosas que yo pudiera contarles y feliz de que me inviten para contarles todo lo que hacemos desde Terpel, porque además tengo la fortuna de trabajar en una compañía por la que siento un gran amor y un gran orgullo, y creo que eso es muy importante. A mí Terpel me ha dado la posibilidad de conocer el país, conocer los dolores, pero además también ser parte de la solución. Y eso es algo que a veces la gente no sabe. La gente nos asocia mucho con las estaciones de servicio, y yo cuando tengo la conversación les digo, entiendan que cada galón de combustible que puede estar un poquito caro, está construyendo país, está permitiendo que nosotros rescatemos alimento, que generemos nuevas oportunidades, que lleguemos a dar educación de calidad. Entonces, hay mucho que hacemos, hay mucho que queremos seguir haciendo. Estamos en constante conversación para seguir identificando cómo hacerlo mejor, dónde podemos llegar de una manera diferente, y sin duda pues aliados como Abaco o familia como Abaco pues nos ha permitido materializar y vivir realmente lo que es el compromiso de ser aliado país. Mire, Valeria, que nosotros también tuvimos la oportunidad de ir a ese viaje y tengo que confesarle que la experiencia nos cambió la vida. Creo que el gran logro de eso es la alianza ya fortalecida, Juan Carlos, que tenemos de tener los 5 minuticos diarios y con este espacio los jueves de 30 minutos para contarle al mundo y visibilizar todas estas bonitas acciones, Juan Carlos. Juan Carlos, usted va a llegar a sus últimos 5 minutos de hoy, de jueves. Usted maneja la entrevista con Valeria, porque de una vez le voy a decir, nosotros vamos a cerrar como empezamos, con el video de Terpel.
Muy bien. esta entrevista. Entonces, por favor, usted tiene sus 5 minutos para que hable con Valeria. Primero, Ricardo, los que vamos a hacer esa experiencia, que es como una misión, terminamos convirtiéndonos en una familia. Somos embajadores contra el hambre. Valeria es una embajadora contra el hambre de los bancos de alimentos de Colombia. Terpel ¿cómo nos conectamos? Para cerrar, digamos, y terminar de hablar de la alianza Terpel-Abaco. Entonces, primero, kilómetros, miles y miles de kilómetros recorridos con gasolina de Terpel que moviliza miles de toneladas y que hoy nos permite llegar a más de 1 millón de colombianos. 2, Terpel nos ayuda con las tiendas al toque, donando los alimentos que no se logran comercializar. Espectacular. Conectamos a Eat Cloud con los bancos de alimentos de todo el país y la red de fundaciones de los bancos de alimentos. Tercero, muy importante, Terpel nos apoya en las emergencias, Ricardo. Hace poco hablamos de la emergencia de Venecia, Antioquia. Sí. Pues los alimentos llegan a los bancos de alimentos, pero luego toca No, de ahí para allá, desplazarlos hasta Claro. Venecia. Y entonces adivine quién es el aliado para eso. Terpel nos dona recursos y nosotros con recursos de Terpel es que podemos hacer la última milla. Podemos pagar a veces esos fletes que necesitamos, con los que necesitamos llevar los alimentos desde el banco de alimentos hasta los lugares de las emergencias. Entonces Terpel es un aliado estratégico nuestro para poder atender las emergencias de este país. Valeria, fuiste a La Guajira. ¿Por qué es importante trabajar de la mano de los bancos de alimentos de Colombia? ¿Por qué no? Es la pregunta. O sea, realmente, uno, la garantía que sabemos que los recursos van a donde tienen que llegar. ¿Sí? Yo creo que como sector privado eso es un tema Eso es lo importante. muy importante y es poder asegurar que el esfuerzo y el compromiso que tenemos realmente se materialice en llegar a donde tenga que llegar. Y pues, modestia aparte, Juan ha hecho un trabajo No, maravilloso Juan es un bárbaro. para dar esa transparencia y esa tranquilidad que nosotros como sector privado necesitamos, por la confianza y por el impacto que tienen realmente, además porque son bárbaros, o sea, se mueven a una velocidad impresionante, tienen las necesidades plenamente identificadas, las soluciones muy oportunamente planteadas, y tanto para Terpel como la invitación a todas las compañías que están oyéndonos y al público en general entienda que todos somos parte de la solución, desde el cambio de hábitos, de entender cómo comer mejor, cómo evitar la generación de residuos. Siempre hablamos en términos de que el mejor residuo es el que no se genera, y ahí todos tenemos una contribución muy importante. ¿Y por qué trabajar? Definitivamente porque es que es un compromiso de todos. Realmente acá, realmente la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no lo estamos haciendo más? ¿Sí? Y lo que hace Juan y abrir estos espacios nos permite poder contar a viva voz el impacto que tiene, más allá de una estrategia de sostenibilidad, más allá de una estrategia de responsabilidad social. Es que todos somos parte del mismo país, del mismo problema, pero también parte de la solución. Así que, pues, aprovecho el espacio para felicitarlos, porque desde que entré creo que fue el primer trabajo que hicimos juntos, y he visto el impacto de lo que tienen. Cada vez trabajamos en hacer muchas más cosas. A veces no nos da la vida para pensar en todo lo que queremos hacer, pero los felicito, y la invitación es a que muchas más empresas entiendan que, como tú dices, todos tenemos y todos podemos aportar en la lucha contra el hambre. Pero es al contrario, Valeria, felicitamos a Terpel. Ojalá muchas más empresas cada vez más se vinculen a la causa y podamos trabajar en esta alianza tan bonita. ASB Noticias, Colmundo Radio, bancos de alimentos y muchas empresas de este país. Yo simplemente le quiero decir gracias, Terpel, porque esa última milla es importante para quitarle el hambre a alguien, a un niño sobre todo. Entonces nos preocupa mucho los niños, ¿sabe? Ya Juan Carlos, que nos ha explicado muchas veces cómo se va desarrollando el cerebro de los niños cuando tienen esa falta de nutrición, a nosotros nos preocupa mucho. Y también nos enseñó que a nosotros nunca nos da hambre, nos da apetito, que es diferente. Hambre es otra cosa. Y esa hambre es la que están siempre con Abaco luchando por quitarla en este país. Gracias, Terpel, pero antes de decirle gracias por ser aliado país, son sus palabras. Cada kilo cuenta, son las suyas, Juan Carlos. Pero gracias, Terpel, por tener educación en su responsabilidad social, por tener esa reconciliación y construcción de país. Que eso es lo que, si todos, es que no solo también es el hambre, es todo un país. Si un país se metiera a ir hacia adelante, seguro que seríamos imparables. Y de luego, mil gracias por esas donaciones, y que son afines a lo que ustedes buscan como organización. Pero más allá de eso, son unos embajadores contra el hambre.
y miles de kilómetros de Terpel para quitar con Abaco el hambre del país. Gracias por haber estado con nosotros aquí en ASB Noticias. Y a usted, Juan Carlos, como siempre, nuestro ángel de quitarnos el hambre en el país. Gracias por estar aquí. Como siempre, los jueves son de Abaco y son de nuestros aliados. Gracias a ustedes, Andrés, y recuerden todos los colombianos que nos están viendo y oyendo, pues www.abaco.org.co, todos los que quieran ayudar se conectan de diferentes maneras para que juntos construyamos un futuro sin hambre. Gracias. Ricardo, ¿cómo nos encontramos hoy? Nos vamos. Como comenzamos, nos vamos saludando a Nicolás Beltrán, a Deiri Torres, a Marta Osorio, William Orlando, a todos los que están comentando, felices por la labor que hace Terpel de la mano de Abaco. Y nos vamos agradeciéndole a nuestros amigos de Terpel, diciéndole que usted también puede ser un embajador en la lucha contra el hambre, así como hoy lo es Terpel con Abaco. Hoy en Terpel seguimos viviendo nuestro propósito. Por 55 años hemos impulsado a todo un continente con la generación, distribución y transformación de combustibles. Seguimos siendo ese aliado país que pone siempre a las personas en el centro de nuestras decisiones, para así entregar la energía que les permita llegar hasta donde quieren. Y no cualquier energía, la mejor energía que te conecta, que evoluciona y que impulsa grandes causas. La mejor energía, cálida y humana, que se siente nuestro servicio amable. Hoy en Terpel celebramos 55 años viviendo nuestro propósito. Impulsar y movilizar a las personas, a las empresas y al país con la mejor energía. AS